Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a tocar un tema interesante, como siempre, en todo este ciclo. Y para ello hemos convocado a la doctora Laura Gurini, que es especialista en el INTA Delta ProAPI, es licenciada en biología y además doctora en ciencias naturales. Tiene una especialidad que es la flora de importancia apícola y caracterización de mieles. Es referente del Programa Nacional de Apicultura del INTA, etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias por estar, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Nos vamos a enterar un poco de todo este asunto de la miel, de la producción. Hay un tema, principales características organolépticas de la miel, el futuro de la apicultura en regiones como el Delta del Paraná, el apoyo y trabajo permanente desde el ProAPI del INTA, en fin. Tenemos variedad de temas sobre el mismo rubro y bueno, la escuchamos. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos, digamos, a nivel nacional, la apicultura de Argentina está muy bien posicionada. Hace mucho tiempo que estamos en los primeros lugares de exportación, primero, segundo, oscilando. Casi todo, en lo que no estamos tan bien es en que casi todo lo que se produce se exporta. Entonces dependemos mucho de los precios que se generan internacionalmente, ¿no? En el país el consumo es muy bajo en relación a otros países, se estima en unos 250 gramos, cuando en otros países siempre es más de 1 kilo, ¿no? Eso hace que dependamos tremendamente del comercio exterior. Le voy a hacer una pregunta porque así clarificamos conceptos. ¿Estamos hablando de 1 kilo de consumo por persona? Sí, por año. Por año. Sí. Está bien. Más, en realidad en los países donde hay un buen consumo hay más de 1 kilo de consumo. Nosotros solamente 125 gramos. Yo lo saco un poquitito porque viene a cuento esto que estamos hablando y si no 125 no, dijeron 150, perdemos el hilo de lo que pretendemos. Digo, ¿por qué razón la gente no consume miel? Porque aparentemente a través de la historia que nosotros transcurrimos en nuestra vida, nos dan miel cuando tenemos algún problema en la garganta o porque tenemos tos para suavizar, pero no es como de uso habitual. Entonces, ¿cuáles son las características por las cuales en este país no se usa tanto la miel o no se consumen tanto? Bueno, no es tan fácil de pensar por qué no lo consumimos. En parte, el que consume miel, digamos, eso siempre es un promedio, ¿verdad? Entonces, el que consume miel realmente consume mucha más miel que 250 gramos. Lo que pasa es que no hay tradición de consumo como hay en Europa. Hay lugares como, por ejemplo, Misiones, que hay mucha ingresión de pueblos de tradición de consumo de miel, donde el consumo es mucho mayor por persona. Pero en otros lugares del país no tanto. Y en parte tiene que ver con esto que usted dice, y que es que mucha gente ve a la miel casi como un medicamento. Exactamente. Entonces se consume más en invierno, se consumen mieles que tienen efectos especiales que en realidad no se sabe si son realmente esos efectos, como por ejemplo la miel de eucaliptus tiene mucha fama, como que es una miel muy buena para la tos y para el resfrío y demás, ¿no? Y en realidad, a nivel de nuestro país, eso no está comprobado en absoluto, ¿no? Pero es la visión que la gente tiene. Y después que hay bastante poca difusión de las propiedades de la miel y de que, bueno, la miel se puede consumir para muchas otras cosas que no sea solo untarla en el pan con manteca, ¿no? Que es la visión que se tiene en general. Cuando éramos chicos, ¿no? Claro, exactamente. Era como un alimento. Claro, es un alimento. O ponerla endulzar el agua del mate. Pero muy poca gente está acostumbrada, por ejemplo, a cocinar con miel. Entonces es como que está restringida a una época del año y con una visión muy restringida de lo que es el producto, ¿no? Yo creo que esas cosas contribuyen a que el consumo sea bajo. Continuemos un poco entonces con el desarrollo de esto, que es la diversidad de productos o de alternativas que pueden obtenerse con la miel. Bueno, una cosa es la diversidad de productos que se pueden obtener con la apicultura y otra con la miel.
Es decir, cuando uno tiene, en general, cuando uno habla de apicultura, cualquiera que va a hacer un curso de apicultura o al que uno le habla piensa en el producto miel, que es el más conocido. Sin embargo, hay otros productos que se consumen mucho, como por ejemplo el polen y el propóleo. Son dos productos bien conocidos por los consumidores. No así, por ejemplo, la jalea real o la pitoxina, que si bien se utilizan, pero son como muy restringidos en el consumo, ¿no? Y en el caso de la miel, lo que sucede es que según el lugar en que esté la colmena, es la flora que utiliza la abeja para hacer la miel. Entonces, en cada lugar la miel tiene características distintas. ¿En qué se traducen esas características? En varios aspectos. Uno es el, digamos, por el cual en general puede elegir un consumidor que ve una miel en una góndola, es la parte sensorial, ¿no? Después tenemos todas las características físico-químicas. Por ejemplo, hay mieles, como la miel de Catay, que se produce en el delta y en otros humedales, que tiene una relación de azúcares que hace que no cristalice. Entonces, esa característica físico-química es una característica que tiene que ver con la comercialización de esa miel. Hay compradores que piden miel con esta relación superior a tanto, porque es lo que les va a asegurar que esa miel no va a cristalizar después en góndola, ¿no? Bueno, eso con respecto a la parte físico-química. Con respecto a los aspectos sensoriales, hay muchos aspectos. Uno de ellos, que es uno por los cuales elige más el consumidor, es el color. Además del color, está también que podemos, pero eso ya cuando destapamos el frasco, ¿no? Es sentir el olor. Tienen distintos olores, aunque todas tienen olor a miel, digamos, que es un olor genérico, pero también hay muchos otros olores relacionados con la flora de origen. Tenemos también la parte del gusto. Hay mieles que son amargas, aunque parezca mentira. Tenemos en el país, hay una miel muy conocida en el mundo, muy amarga, que es la miel de castaño, pero que se produce, por ejemplo, en Italia, en España. Nosotros no tenemos miel de castaño, pero tenemos algunas mieles amargas. Pero ¿cuáles son las características y por qué la fabricación de ese tipo de mieles y qué destino pueden tener? En realidad no es la fabricación, porque nosotros podemos de alguna manera obtener una miel u otra según donde pongamos las colmenas, ¿no? Si, por ejemplo, si queremos una miel de pradera, hay que ponerla en pradera pampeana. Pero si queremos una miel de eucaliptus, hay que llevar las colmenas a un lugar donde haya plantación de eucaliptus. O una miel de citrus, hay que llevarlas a zonas como San Pedro o Tucumán, que tiene plantación de limones. Entonces las mieles son mieles de limón y tienen características especiales. Pero nosotros no podemos influenciar en cuál va a ser el origen, salvo esto, ¿no? Que se llama transhumancia, que es cuando llevamos colmenas de un lugar a otro. Ahora, la pregunta la saco un poquitito de la esencia de lo que pretendemos, pero surge en la conversación el aspecto de la industrialización de la miel, ¿no? O sea, ustedes investigan, producen, generan, pero después se industrializa. Y a veces se industrializa mal y se producen esos desfasajes en la calidad. Bueno, ¿cómo se controla eso? Bueno, industrializar no se industrializa mucho. En realidad hay algunos procesos como el cremado de la miel, que son mieles que a lo mejor tienen una cristalización más gruesa, y lo que se hace es ponerlos en un equipo, que es una cremadora, que lo que hace es romper cristales, homogeneizar, y se produce una miel cremosa que es muy buena para untar, por ejemplo, ¿no? Hay otros procesos también de homogeneizado, cuando en lugares donde no hay tanta producción se juntan varias mieles y lo que se hace a veces es una especie de blend que a lo mejor se puede repetir más fácilmente de un año a otro, porque en realidad la miel que produce la abeja no siempre es igual de un año a otro, por el clima, por una serie de condiciones que hace que haya una flora u otra, ¿no? Entonces eso hace que la abeja haga una miel no exactamente igual de un año para el otro.
Y otros procesos que pueden modificarla son los procesos de envasado. El apicultor cuando tiene su miel, ¿qué hace? Cosecha los cuadros con miel y en general los lleva a una planta de extracción donde se ponen en equipos que son como centrífugas y se saca la miel allí y se pone en tambores. Los tambores son para exportar o para, por ejemplo, la parte de industria alimenticia, por ejemplo, para hacer galletitas, panes, todo eso. Pero lo que a veces se hace es envasar directamente y en el envasado hay que tener mucho cuidado porque si la miel está cristalizada y uno quiere una miel más líquida para poder envasarla, en general la miel sufre procesos de calentamiento. Y en el calentamiento, si no es controlado, se pierden propiedades porque se van perdiendo enzimas y se carameliza la miel. Es decir, todo lo que es azúcares se va, entonces todas las mieles después tienen el mismo gusto, tienen el mismo olor y envejecen. Se aumenta el HMF, que es una sustancia producto de la transformación de azúcares. ¿Y cuáles son esas características? Dice, bueno, compre acá que acá tiene la miel pura. ¿Por qué? No, hay distintas variaciones. ¿Cómo? No es tan sencillo en realidad, porque todo el mundo pone miel pura y en realidad si no tiene ningún aditivo, no tiene ningún proceso extraño, es miel pura. Lo que pasa es que a veces, bueno, sufre este tipo de procesos y a veces sufre adulteraciones como agregados desprofeso, digamos, de glucosa para hacer mayor cantidad a menor precio, ¿no? Claro. Otras veces se adultera sin querer cuando uno alimenta con un determinado jarabe a las colmenas y eso la abeja lo acopia como si fuera miel por las características de ese jarabe, que es de jarabe de fructosa, por ejemplo, ¿no? Y para finalizar un poquitito, este trabajo tan importante que está realizando el PROAPI del INTA, ¿cómo se está desarrollando y cuáles son los objetivos? Bueno, el PROAPI tiene varios proyectos, es un programa nacional del INTA, tiene varios proyectos con los que se trabaja con el producto y con los productores. Es decir, tenemos un proyecto incluso para trabajar con otros países de Latinoamérica, que es el proyecto Red LAC, le decimos nosotros, que es de Red Latinoamericana y del Caribe, donde se trabaja con otros países en el agrupamiento de productores, en la capacitación, bueno, en varios aspectos posteriores, digamos, a la producción. Después tiene el proyecto de valor agregado, en el que estoy trabajando yo, que específicamente se ocupa de caracterización de productos para poder darles valor agregado. Bueno, hay proyectos que incluyen la parte de sanidad de la colmena, de genética de la colmena. Bueno, en este momento no me acuerdo de todos, pero tiene muchos aspectos. Hemos dado un panorama realmente importante de las cosas que están haciendo. Así que, mi estimada doctora, gracias por venir. Ha sido un gusto, por lo menos, enterarnos de la labor que están realizando y no descarto la posibilidad de seguir ahondando en el tema en algún otro programa. Bueno, como no. Así que le agradezco muchísimo el hecho de que haya venido. Bueno, gracias y gracias por invitarnos y la próxima vez voy a ver si puedo traer algunas mieles para que las vean y vean las grandes diferencias que hay, ¿no? Va a ser un gusto, realmente, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Y las vamos a probar? Sí, claro que sí. Esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, gracias.